Muy bonita la devoción a María, pero ¿eso no le quita el lugar a Jesús? Quizás ya hayas escuchado esta frase, o tal vez incluso la hayas pensado en algún momento. Es una duda común y sincera, porque sí, la Biblia dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y eso es verdad. Pero, ¿reconocer a María como mediadora de todas las gracias sería lo mismo que desmerecer a Jesús? ¿Será que, al volvernos hacia María, estamos desviando el foco de lo esencial? ¿Será que la devoción mariana es un exceso piadoso o una forma legítima y profunda de vivir la fe en Cristo? Estas preguntas dividen opiniones incluso dentro de la misma Iglesia. Algunos temen que darle ese título a María pueda disminuir la gloria de Jesús. Otros, con el mismo celo, defienden que es exactamente lo contrario. Honrar a María es reconocer con mayor profundidad el poder de la redención de Cristo, que la eligió, la formó y la puso al servicio de la salvación. Y aquí entra la belleza del misterio. María nunca fue rival de Jesús. Ella es la primera en adorarlo, la primera en seguir sus pasos, y sigue siendo aquella que señala el camino hacia Él, como en las bodas de Caná. Hagan todo lo que Él les diga. En realidad, la verdadera devoción a María no quita a Jesús del centro. Nos conduce hacia Él con más fuerza, más amor, más confianza, como una madre que toma nuestra mano y nos lleva al altar. En este video, vamos a sumergirnos juntos en esta cuestión que es tan importante para la fe católica. Vamos a entender qué significa llamar a María mediadora de todas las gracias, por qué eso no contradice la única mediación de Cristo, y cómo esta verdad, lejos de dividir, exalta aún más la belleza del plan de Dios. Prepárate para descubrir que, en el corazón de la Madre, no hay sombra, solo transparencia de la luz del Hijo. Y tal vez, al final de este video, comprendas que María no estorba a Jesús. Ella prepara el camino para que Él entre mejor en nuestra vida. Antes que nada, vayamos directo al punto. Sí, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto está en la Biblia, en la primera carta a Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera Timoteo 2,5. Entonces, ¿cómo es posible llamar a María mediadora de todas las gracias? ¿No estaríamos cayendo en una contradicción? La respuesta está en entender qué es la mediación, y más aún, comprender que existe una mediación única y absoluta, y otras mediaciones subordinadas y participadas. Imaginémoslo así. Jesús es la fuente, el origen, el único Salvador. Todo lo que recibimos de Dios pasa por Él. Sin Jesús, ninguna gracia llega a nosotros. Pero, ¿significa eso que Dios no puede usar a otras personas, instrumentos o caminos para hacernos llegar esa gracia? Piensa en un misionero que anuncia el Evangelio, en un sacerdote que celebra la misa, en alguien que te ayudó a conocer a Dios. Esas personas fueron medios por los cuales la gracia llegó a ti. Fueron, de algún modo, instrumentos de la mediación divina. No por mérito propio, sino por participación. No crearon la gracia, sino que la sirvieron. Y aquí entra María. Cuando la llamamos mediadora de todas las gracias, estamos diciendo que ella fue el canal por el cual pasó la misma gracia encarnada, Jesucristo. Fue por medio de ella que el Salvador vino al mundo. Fue en su cuerpo donde el Verbo se hizo carne. Fue en su sí donde la redención dio un paso concreto en la historia. Pero la mediación de María no se detuvo allí. Ella permaneció de pie al pie de la cruz, uniéndose al sufrimiento de su Hijo, ofreciéndolo al Padre como madre, como cooperadora, como mujer que no huyó del dolor. Y por eso tantos santos y teólogos afirman: todo lo que Dios quiere darnos en Cristo, quiere dárnoslo por medio de las manos de María. Ahora bien, aclaremos un punto muy importante. ¿Mediación e intercesión son lo mismo? No, son cosas distintas, aunque estén relacionadas. La intercesión es un acto de súplica, de oración en favor de alguien.
Es cuando pedimos a Dios una gracia para otra persona. Todos podemos interceder. Y sí, María intercede, y poderosamente. Ruega por nosotros. Presenta nuestras súplicas al Hijo. Pero la mediación es algo más amplio. La mediación es el papel de estar entre dos realidades, Dios y el ser humano. Y en ese sentido, solo Jesús es el mediador absoluto, porque Él es Dios y hombre al mismo tiempo. Sin embargo, la Iglesia enseña que existe una participación subordinada en la mediación de Cristo. Es decir, Cristo es el puente, pero Dios permite que otros ayuden a construir el camino que lleva a ese puente. María, como nadie, participa de esta misión. Ella es mediadora, no porque tenga algo propio que ofrecer, sino porque Dios quiso que todo lo que hizo en Cristo pasara por María. Así fue en la encarnación, así fue en el Calvario, y sigue siendo así en el cielo. ¿María distribuye las gracias? Aquí está otra belleza del título, mediadora de todas las gracias. Los santos enseñan que María no crea la gracia, no la posee como fuente, pero la distribuye por misión confiada por Dios. Es como la administradora fiel, que distribuye con sabiduría los dones que pertenecen al Rey. San Bernardo decía: así como nadie va al Padre sino por Jesús, nadie va a Jesús sino por María. San Luis María de Montfort, al hablar de la consagración total a María, escribió: ella es el camino más corto, más seguro y más perfecto para llegar a Jesús. ¿Y todo esto por qué? Porque María vivió totalmente unida a Cristo. Su voluntad no se opone a la de Jesús. Es un reflejo de ella. María no roba gloria a Jesús. Al contrario, cuanto más la honramos, más glorificamos al Hijo que la eligió. ¿Y por qué todas las gracias? Porque la gracia mayor, Jesucristo, vino al mundo por medio de María, y porque Dios, en su libertad y amor, quiso poner en las manos de esta madre el cuidado de los hijos de su corazón. Así como Eva fue la madre de los vivientes y un instrumento de la caída, María es la nueva Eva, madre de los redimidos, instrumento de la restauración. Por eso los santos y los papas la llamaron mediadora, intermediaria de las gracias, corredentora, asociada a la obra redentora de Cristo, y abogada, que intercede con amor maternal por los hijos. Todo esto sin jamás competir con Jesús. Al contrario, exaltando aún más la perfección de su plan. La mediación de María es reflejo de la mediación de Cristo. Ella es canal, jamás origen, es puente, nunca fin. Y por eso podemos, con confianza, repetir las palabras de los santos y de la Iglesia. María, mediadora de todas las gracias, ruega por nosotros. Cuando hablamos de María como mediadora, necesitamos volver al inicio de su misión y ver cómo Dios la colocó en el corazón del plan de salvación. Todo comenzó con un sí, un hágase silencioso, pero lleno de fe. En aquella pequeña casa de Nazaret, una joven judía recibió el anuncio más sorprendente de la historia: serás la madre del Salvador. María podría haber dicho que no, podría haber tenido miedo, pero confió. Y en ese instante, el Verbo se hizo carne. El Hijo eterno de Dios entró en el tiempo, por las puertas de su vientre. Allí, en su sí, María se convirtió en instrumento directo de la redención. La gracia mayor, Jesús, vino al mundo por medio de ella. Y si Dios quiso necesitar de la libertad de una mujer para comenzar la salvación, ¿por qué no usaría también a esa mujer como canal de las gracias que fluyen de esa salvación? Pero la misión de María no terminó en la maternidad biológica. No fue solo la cuna del Salvador. También fue la primera discípula, la educadora en la fe, la mujer fuerte que acompañó cada paso del Hijo. Y cuando llegó la hora de la cruz, María estaba allí, de pie, firme, en silencio pero totalmente presente. El dolor desgarraba su corazón, pero no la alejaba. Allí, al pie de la cruz, Jesús la entrega al discípulo amado: «He ahí tu madre».
En ese momento, María se convierte en madre de la Iglesia, madre de todos los redimidos, colaboradora directa en la obra de la salvación. Ella no murió por nosotros, pero sufrió con Cristo, en Cristo, por amor a Cristo, unida a su sacrificio, no como rival, sino como aliada inseparable, desde el hágase de la Anunciación hasta el estar de pie en el Calvario. María vivió cada paso de la salvación con el corazón entregado. Por eso la llamamos mediadora, porque estuvo unida a Cristo en todo, y ahora, glorificada en el cielo, continúa ofreciendo nuestro mundo al corazón del Hijo. Ella es la madre que no se alejó de la cruz, y que ahora no se aleja de nosotros. Imagina a alguien que no guarda nada para sí, alguien que todo lo que recibe lo entrega con generosidad, alguien que vive para servir, para amar y para conducir a los demás hacia lo más bello. Ese es el corazón de María, el corazón de una madre que no retiene las gracias, sino que las reparte como quien reparte el pan. Cuando la llamamos mediadora de todas las gracias, no estamos diciendo que María crea o posea esas gracias por mérito propio. Estamos diciendo que Dios, por amor, le confió esa misión, ser canal de la misericordia divina. Piensa así: Jesús es la fuente, María es el canal. El agua siempre viene de Él, pero pasa por las manos de ella. ¿Y por qué Dios quiso hacerlo así? Porque Dios ama actuar a través del amor. Y María es la plenitud de la criatura que ama a Dios sobre todas las cosas. Es el reflejo más puro de la lógica del Evangelio: servir, entregarse, interceder. María es como aquella sierva fiel de las bodas de Caná. Ella ve la necesidad, señala a Jesús y entrega a los sirvientes lo que Él manda hacer. No toma el lugar del Maestro, pero facilita el milagro. Así sucede también en nuestra vida. María percibe nuestras necesidades espirituales, nuestras luchas interiores, nuestras heridas escondidas, y con la misma delicadeza materna, presenta todo a Jesús, suplicando por nosotros con amor y confianza. Y porque su oración es pura, desinteresada y profundamente unida a la voluntad de Dios, sus súplicas tocan el corazón del Hijo. La lógica del amor no es la lógica del poder, es la lógica de la confianza, y eso es lo que vive María: confiar en Dios y cuidar de nosotros. Por eso, los santos decían que ninguna gracia nos llega sin antes pasar por las manos de María. No porque Dios dependa de ella, sino porque Él quiso honrarla con esa misión: ser madre, ser canal, ser puente. Y qué hermoso es saber que existe un corazón de madre que conoce el camino al cielo y desea conducir a cada uno de nosotros hasta allí. Si Jesús es el único Salvador, ¿por qué hablar tanto de María? Esa pregunta ya ha pasado por la mente de muchos fieles, incluso de personas sinceras y piadosas. La preocupación es legítima. Nadie puede ocupar el lugar de Jesús. Él es el centro, el único redentor, el mediador perfecto. Y es justamente por eso que la doctrina sobre María como mediadora debe ser bien comprendida. María no compite con Jesús. Ella no es una segunda vía de salvación. No tiene poder propio sobre las gracias. Todo lo que hace viene de Él, por Él y para Él. En realidad, la misión de María exalta aún más el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque es Jesús quien le da ese papel. Fue Él quien la eligió para ser madre. Fue Él quien la asoció a su misión redentora. Fue Él quien, desde lo alto de la cruz, nos dio a María como madre espiritual. Y es Él quien desea que pasemos por sus manos para llegar a su corazón. No es una competencia, es una alianza, una cooperación amorosa, como una madre que cuida de los hijos en nombre del Padre. Y aquí está el punto más hermoso. María no atrae los reflectores hacia sí. Ella siempre señala a Jesús, como en las bodas de Caná. Hagan todo lo que Él les diga. Si amas de verdad a María, amarás aún más a Jesús. Y si amas profundamente a Jesús, aprenderás a reconocer el valor de la madre que Él mismo eligió.
Esa es la belleza del catolicismo. No separa lo que Dios ha unido. Y Dios unió a Jesús y a María de manera única, para siempre. Si lo miramos bien, toda la vida de María es un espejo de la voluntad de Dios. Ella no busca gloria para sí. Es toda de Dios, toda del Hijo, toda para los hijos del Hijo. Entonces, cuando llamamos a María mediadora, no le estamos robando la gloria a Jesús. Estamos reconociendo la manera en que Él quiso actuar, y eso solo demuestra cuán rey es Jesús. Porque un verdadero rey no teme compartir su misión con los que ama. Él eleva, honra, confía. Y el primer trono que este rey eligió fue el vientre de su madre. La devoción a María como mediadora de todas las gracias no es una idea nueva. No nació en los últimos siglos ni surgió de devociones aisladas. Está profundamente enraizada en la tradición viva de la Iglesia. Mucho antes de que este título fuera sistematizado por teólogos o consagrado en oraciones populares, los santos y doctores de la Iglesia ya reconocían en María esa misión singular de distribuir las gracias de Dios. Uno de los primeros en hablar con claridad sobre esto fue San Ireneo de León, en el siglo II. Él veía a María como la nueva Eva, aquella que, con su sí, desató el nudo de la desobediencia de la primera mujer. Para él, la maternidad espiritual de María tenía un papel activo y real en la redención de la humanidad. En el siglo XII, San Bernardo de Claraval, conocido como el Doctor Mariano, proclamaba con ternura y firmeza: así como nadie va al Padre sino por Jesús, nadie va a Jesús sino por María. Más tarde, San Buenaventura, doctor de la Iglesia, enseñaba que todas las gracias pasan por las manos de María, y que ella es la escalera por la cual descienden las bendiciones del cielo. Pero quizás el santo que más se destacó en esta enseñanza fue San Luis María Grignion de Montfort. En su clásico Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, afirma con valentía: Dios quiso comenzar y terminar sus obras más grandes por medio de María. Y por eso, toda gracia dada a los hombres por Dios, Él la entrega por las manos de la Virgen. En el siglo XX, esta doctrina fue retomada con más fuerza aún por San Maximiliano Kolbe, quien decía: todas las gracias vienen por María. Toda conversión, toda iluminación del alma, toda inspiración pasa por ella. Y veía en María no solo una intercesora, sino la mediadora por excelencia, inseparable del corazón de Jesús. ¿Y qué dicen los papas? León XIII escribió varias encíclicas marianas en las que exaltaba a María como dispensadora de gracias. San Pío X, en su encíclica Ad Diem Illum, afirmó: por voluntad de Dios, nada se nos concede sino por María. Benedicto XV, durante la Primera Guerra Mundial, declaró en un discurso oficial: María es la mediadora de todas las gracias celestiales y para todos los tiempos. Incluso animó a los obispos a promover esta devoción como una respuesta espiritual al dolor de los tiempos modernos. ¿Y qué decir de Pío XII? Además de proclamar el dogma de la Asunción, reafirmó públicamente la convicción de que María ejerce un papel continuo de mediación ante Dios. Durante el Concilio Vaticano II, aunque el título de mediadora fue tratado con prudencia, el documento Lumen Gentium confirmó que María continúa con su múltiple intercesión, obteniéndonos los dones de la salvación eterna. ¿Y Juan Pablo II? Uno de los papas más marianos de la historia, no solo vivió una espiritualidad de entrega total a María, totus tuus, sino que también declaró: la mediación de María es una mediación materna. Está totalmente orientada a Cristo y se inserta plenamente en la única mediación de Jesús. Todo esto muestra que la Iglesia, a lo largo de los siglos, siempre ha visto en María una colaboradora especial en la obra redentora, un puente vivo entre el cielo y la tierra. La devoción a la mediadora no nació de una emoción, nació de la experiencia viva de la fe, de la mirada atenta de los santos, de la sabiduría de los papas,
del amor del pueblo fiel. Y cuando tantos santos, teólogos y papas coinciden con tanta fuerza, podemos tener la certeza de que el Espíritu Santo está soplando allí. A lo largo de la historia de la Iglesia se han proclamado con claridad 4 dogmas marianos: la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Todos estos dogmas son como columnas que sostienen nuestra comprensión de quién es María en el plan de salvación. Pero hay una expectativa silenciosa y al mismo tiempo creciente en el corazón de muchos fieles, teólogos e incluso santos, la de que se proclame un 5º dogma mariano. Un dogma que reconozca a María como mediadora de todas las gracias, corredentora y abogada. Este deseo no es nuevo. En el siglo XX, miles de peticiones fueron enviadas al Vaticano solicitando esta definición. Santos como Padre Pío, San Maximiliano Kolbe y Madre Teresa de Calcuta apoyaron esta causa. Teólogos reconocidos vieron en esta posible proclamación una respuesta profética de la Iglesia a los desafíos del mundo moderno. Pero, ¿por qué sería necesario un nuevo dogma? La respuesta no es solo doctrinal, es espiritual. La proclamación de un dogma no crea una nueva verdad, sino que confirma, con la autoridad de la Iglesia, una verdad ya vivida por el pueblo de Dios. Y eso es exactamente lo que vemos en relación con la mediación de María. Ya es invocada como mediadora en innumerables oraciones y liturgias. Ya es amada y honrada como madre espiritual y dispensadora de las gracias. Ya es reconocida como quien coopera con Cristo en la obra de la salvación. El dogma, si se proclamara, sería un gesto de valentía y fe, un acto de confianza de la Iglesia en la Madre que nunca abandonó a sus hijos. Y más aún, sería un escudo espiritual para tiempos de confusión, sufrimiento y batalla. Pero aunque ese dogma aún no haya sido declarado oficialmente, lo importante es que la fe en el corazón del pueblo ya lo reconoce. Y eso tiene un peso inmenso en la tradición viva de la Iglesia. Al fin y al cabo, antes de cualquier proclamación, María ya es madre, ya es mediadora, ya es nuestra abogada. Y tal vez, en el tiempo de Dios, la Iglesia solo hará confirmar con su voz oficial lo que el pueblo de Dios ya canta con amor desde hace siglos. Uno de los mayores temores de quienes escuchan hablar de María como corredentora o mediadora es la idea de que eso pueda disminuir el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero esa preocupación nace, muchas veces, de una mala comprensión. La verdad es que María no añade absolutamente nada a la cruz. El sacrificio de Jesús es pleno, perfecto, suficiente y eterno. La redención fue realizada por Él y solo por Él. Pero María estaba allí, de pie, al pie de la cruz. No como espectadora, sino como madre que sufre con el Hijo, que ofrece al Hijo y que une su corazón a la entrega total del Redentor. Y aquí está el punto central. María no amplía la cruz. Ella nos acerca a ella. Es como esa mano suave que guía a los hijos hasta el altar del sacrificio, como esa voz que nos susurra: mira hacia Él, no huyas de la cruz, confía, Él te ama hasta el fin. María nos salva, pero señala al que salva, nos redime, pero nos ayuda a acoger y vivir los frutos de la redención. Es como una madre que lleva a su hijo al médico. Ella no tiene el remedio, pero sabe dónde está la cura. María, con su vida, con su entrega, con su presencia en el Calvario, nos muestra que la cruz no es derrota, es victoria, es paso, es amor que se entrega por completo. Y al acercarnos a María, no nos alejamos de la cruz, nos acercamos más profundamente a ella, porque nadie conoció el misterio de la cruz como María. Nadie sufrió tan unido a Jesús. Nadie guardó tanto silencio ante el dolor, confiando plenamente en la promesa de la resurrección. Por eso, cuando decimos que María es mediadora o corredentora, no estamos diciendo que ella hizo lo que solo Jesús podía hacer. Estamos diciendo que ella cooperó con todo lo que Jesús quiso hacer, con libertad, con dolor, con amor. Y hoy, en el cielo, ella sigue atrayéndonos hacia ese misterio.
no para que miremos hacia ella, sino para que, con sus ojos, contemplemos al Cordero inmolado por nosotros. Aunque la doctrina sobre María como mediadora aún no ha sido proclamada oficialmente como dogma, ya es, sin duda, una verdad vivida por millones de fieles en todo el mundo. Basta con mirar los frutos. La devoción a María como mediadora de todas las gracias ha transformado corazones, sanado heridas, restaurado familias y acercado a miles de personas a Jesús. Son incontables los testimonios de conversiones que ocurrieron por medio de la entrega a María. Personas que estaban alejadas de la fe, sumidas en vicios, atrapadas en culpas profundas, y que, al consagrarse a María o recurrir a su intercesión, reencontraron el camino de la misericordia. Y no estamos hablando de sentimientos vagos. Estamos hablando de gracias concretas, sanaciones físicas, liberaciones espirituales, reconciliaciones familiares, cambios radicales de vida. Santa Catalina Labouré vio a la Virgen María con las manos extendidas, de donde salían rayos de luz, símbolo de las gracias derramadas, y al preguntar por qué algunos dedos no tenían rayos, escuchó la respuesta: son gracias que las personas no piden. Esa imagen dice mucho sobre María como mediadora. Ella quiere distribuir gracias, pero muchas veces solo espera que las pidamos. San Maximiliano Kolbe decía que cuanto más una persona se entrega a María, más se compromete ella a conducirla a la santidad. Y no es eso lo que tantos experimentan a través de la consagración total, del rosario diario, de la devoción al escapulario, de las peregrinaciones a los santuarios. María no hace magia, ella forma discípulos. Ella nos lleva al encuentro del Señor. Y cuando nos entregamos a ella como hijos, experimentamos una paz, una fuerza y una dirección espiritual que por nosotros mismos no tendríamos. Por eso tantos santos confiaron plenamente en su mediación. Por eso tantos papas promovieron esta devoción. Y por eso, incluso sin ser aún un dogma, María Mediadora ya es una realidad vivida dentro de la Iglesia. Porque donde entra María, reina Cristo. Y donde ella intercede, la gracia florece. María no es el fin. María es el camino que conduce, con ternura y fidelidad, hasta el único Salvador. Todo lo que ella hace viene del corazón del Hijo. Ella no crea las gracias, pero acoge, guarda y reparte aquello que Jesús nos conquistó con el precio de su sangre. Por eso llamamos a María Mediadora de todas las gracias. Porque nada de lo que recibimos pasa desapercibido ante su mirada, y nada de lo que pedimos deja de ser presentado por sus manos al Padre. Como una madre que conoce el corazón de sus hijos, María sabe lo que necesitamos, incluso antes de que lo digamos. Ella recoge nuestras súplicas, nuestras lágrimas silenciosas, y presenta todo con un amor que solo una madre puede ofrecer. Hoy, tal vez necesites una gracia especial, una respuesta, una sanación, una nueva oportunidad. Entrégate a María, confía a la mediadora eso que tú no puedes resolver solo, y pide con fe: Madre, lleva esto al corazón de tu Hijo. María no nos retiene, nos impulsa, nos enseña a amar como Jesús amó. Y por eso los santos dicen con tanta convicción: a quien Dios quiere dar mucho, se lo da por medio de María. Porque en el corazón de esta madre pasa todo lo que hay de más bello, más puro, más verdadero.